estanque de fruto. Es un privilegio estar acá sirviéndole al Señor. Amén. Y pues yo no veo una congregación hoy, yo veo puros héroes anónimos en esta casa. Hoy lo veo de una manera totalmente diferente. ¿Por qué, pastor? Porque así nos ve el Señor, de una manera muy diferente. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque somos muy olvidadizos, somos bien ingratos. Y yo sé que todos los que estamos acá, algunos recordarán, otros no, de ese héroe anónimo que te habló de Jesús. De ese que quizá en un parque, en una calle, en una cárcel, como me tocó a mí, nos habló de Jesús. Y quizá de momento no entendimos qué fue lo que nos habló, pero pasó el tiempo y fuimos empezando a bajar para el Señor, a servirle al Señor, a amar, honrar y respetar al Señor. Yo digo que los seres anónimos comienzan en la familia. ¿Por qué, pastor? Porque llega cuando el hombre ve a su mujer, la elige, dirigido por Dios. Empezamos a dar el fruto que él anhela, que son los hijos. Y cuando nacen los niños, damos gracias al Señor por esa bendición que nos ha entregado. Y cuando empiezan a crecer, llegamos del trabajo cansados y todo, y escuchamos ese grito por allá: mi papá, mi papá, mi papá. Ahí llegó el héroe de casa. Quizá algunas mujeres fueron abandonadas por sus esposos y son ese héroe anónimo para sus hijas, para sus hijos. Y ven ese reflejo tan hermoso en esa mamá que trabaja hombro a hombro para darte tus playeritas, para darte los tenis que tanto quieres, el dinero para ir a comerte ese helado. Ese héroe anónimo llamado mamá. Y empezamos a crecer. Cuando Dios nos empieza a llamar y empieza a usarnos y empezamos a conocer de Él, empezamos a no querer ser esos que te cargaban el odio, el rencor, esos quizá familias disfuncionales, y queremos caminar en el orden de Jesús. Yo conozco mucho, yo soy uno de ellos que nunca aprecié un hogar hasta que Dios me llamó a afilarle, a servirle. Y me bendijo con lo que ustedes conocen ahora, lo que es la pastora y mi hija. No las cambio por nada. Y cada vez le doy más gracias a Dios de que mi hija está creciendo y viendo el reflejo de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y ese es el fruto que yo sé que tarde que temprano ella va a dar. Y anhelo que cuando crezca tenga un hombre, Dios ponga un hombre lleno de Él y puedan seguir el camino del cual Dios nos ha llamado. Amén. La Biblia, aunque no aparecen sus nombres inscritas con letra de oro o en neón o avisos luminosos, fueron muy importantes, muchos para la obra del Señor. Aunque fueron nombrados una sola vez, fueron famosos, pero cortos, y no buscaron protagonismo, sino que lo hicieron para el Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios, vamos a leerlo, 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Dios nos empieza a trabajar en la familia y luego venimos a trabajar en la familia en Cristo, y cada uno nos pone en un lugar totalmente diferente. Pero claro que no es buen poco lo que tú trabajas para el Señor en la iglesia. Quizá nosotros no lo vemos, quizá un hermano no lo vea, pero Jesús sí lo ve. Ve cómo llegas y le sirves. Un ejemplo en la adoración, como hacen las niñas en la computadora, como hacen
Eloísa en la puerta, y como hace cada uno al traer un agua, algo. No lo hacen para el hombre, lo hacen para Dios. Y eso se llama excelencia. Y tomando como ejemplo este versículo, hago notar que en el cuerpo humano también se observan cosas. Y como es la mano, los ojos, la nariz, la boca, la cabeza, los pies, y podemos moverlo, la gente lo nota. Pero no podemos decirle al corazón: corazón, sale para tomarnos una selfie. Hígado, ven. Cerebro, sal. No lo podemos hacer. Riñones, salgan. No lo podemos hacer. Pero sabemos que hay otro más importante que ellos, que se llaman células. Más chiquitas, pero más poderosas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, que ayudan a que la sangre se purifique y a que los blancos nos mantengan con salud. Y no se ven, tienes que buscarlos con microscopio. Pero así nos hizo el Señor, perfectos en todo. Somos una máquina perfecta por Él y para Él. Gloria al Señor. ¿Conoce usted a alguno de los que vamos a nombrar de la Biblia? De los anónimos poco importantes, porque siempre nos vamos en los que más ha usado el Señor. En el hall de la fama de la Biblia, vamos a abrir el pergamino para que lo vamos entendiendo. Vamos a encontrarle en Hebreos 11:4 a Abel. Y dice que por la fe de Abel ofreció a Dios el más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla su ofrenda por él. Y Caín se esfumó. Verso 11:5, vamos a hablar de Enoc. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Verso 7 dice, vamos a hablar de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvare, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo nos cuesta creerle a Dios que nuestros hijos van a ser sanos, que van a llegar a los pies de Cristo, que van a ser libertados de todo espíritu de droga o de confusión? Pero yo le creo. ¿Alguien dice amén? Abraham 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber para dónde iba. Ahora entiendo muchas cosas en las cuales Dios nos está procesando. Y seguimos leyendo. Encontramos a Jacob, Isaac, Sara, Isaac, José, Moisés, Ra, Gedeón, Barak, Sansón, y sigamos de ahí para allá. Son muchos, Samuel, los profetas. Pero a partir del versículo 36, diga versículo 36, aparecen los siguientes: los que experimentaron vituperio, azote, prisiones, cárceles, fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo ni era digno. Andaban errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué, pastor? Por predicar a Cristo, por servir a Cristo. ¿Dónde están los héroes de esta casa? ¿Están seguros de seguir a Cristo? De predicar a Cristo todo tiempo. Empecemos con el primer anónimo, Jasobeam, hijo de Jacmani. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo escuchó nombrar alguna vez? A leer Biblia, esto está bueno. Este personaje lo encontramos en 1 de Corintios 11:1, pero no lo vamos a leer, vamos a explicar. Este hijo de Dios, él solo venció a 300 guerreros con una lanza con su mano. Oiga, 300, él solo. ¿Y por qué? Por el celo a su rey. Sabía a quién servía. ¿Están dispuestos a servirle a Dios? Serlo por la obra de Dios y la visión que Dios puso en el rey.
¿cuántos están dispuestos a morir por la visión de esta casa? Escuché muchos que me dijeron yo, y ya no están, miro para atrás, no hay ninguno. Y filoso, aleluya. Vimos y vemos aquí en este capítulo que es un hombre de guerra, que nada lo movía, que podían, y como tenemos que estar en este tiempo, pueden hablar, tenemos peleas con hermanos, con hermanas, en casa o en la iglesia y todo, y nada tiene por qué derribarnos. Sacudidos como la palmera, sí, pero firmes para Cristo. Dele palmas al Señor, gócese. Solamente he nombrado 2 veces, en 1 Corintios 11:1, como les dije, y una vez con el nombre de Adino. En 1 Samuel capítulo 23:8 dice: según los eruditos de la Biblia, su trabajo era guardar la vida del rey y hacer que se cumpliera la visión. Anhelo que todos sigamos caminando unánimes en un mismo espíritu en la visión de esta casa. Gracia y avivamiento, el nombre lo dio Dios. Y la visión de esta casa es sanar, restaurar, levantar en el nombre de Jesús. Vamos a repetirlo juntos: sanar, libertar, restaurar en el nombre de Jesús. Listo, pare de contar, estamos en la visión. Amén. Otro era anónimo. ¿Sabía usted quién fue el muchacho que llevó los panes para los 5,000 que estuvieron con Jesús? Vamos a leer este versículo que me gusta. Juan capítulo 6 versículo 8 al 12. Dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Vemos en el mundo natural, pero que es para Jesús, para Dios, eso, nada. Ese niño estaba en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y en el momento que lo necesitaba. El nombre de él, ¿cómo se llama? Nadie lo sabe, les dejo la tarea, me la dicen en el otro servicio, ¿ok? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en el lugar, y se acostaron como un número de 5,000 varones. Oigan muy bien, 5,000. Entonces, ¿cuántas eran las mujeres y los niños y los ancianos? Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, o sea, los levantó, los repartió entre los discípulos. Miren que cuando Él sube agradece, cuando baja viene la multiplicación. Yo quiero que todo el servicio que ustedes hagan para Dios lo eleven, para que baje en multiplicación en sus casas, en sus hijos, en sus familias, en sus trabajos, en sus proyectos, pero guiados por Él. Amén. Verso 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Santo. Hay gente que dice que yo estoy dispuesto, es decir, con ganas, pero no están comprometidos. Salud. Pero hay gente que están disponibles, y es decir, con ganas, pero no están comprometidos. Santo el Señor. Hay gente que está disponible, es decir, con ganas, comprometidos. Y este muchacho estaba dispuesto para el Señor. Lo llevó y lo puso en las manos del Señor, y el Señor bendijo a mucha gente a través de ese héroe anónimo. Gloria al Señor. Otro héroe, recordemos, ¿quién salvó la vida del apóstol Pablo? ¿Alguien sabe? Wow, mire qué bonito es estudiar todo eso. En el Hechos 23, 12, 22. Vamos a leerlo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Verso 13. Eran más de 40 los que habían hecho este conjuro, y los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Voy a parar ahí un poquito. ¿Por qué? Porque esto nos muestra que hay brujería eclesiástica. Que cuando tú estás creciendo y estás caminando en los proyectos, en lo que Dios anhela, hay iglesias y sacerdotes y personas que quieren que se cierre, o quieren que haya maldición sobre ti o sobre la iglesia.
Y no voy a hablar nombres, pero yo lo viví en carne propia. Un pastor armó grupo de WhatsApp para hacer que mi esposa y yo nos divorciáramos. Y no voy a dar nombres. Pero cuando la gente está cegada, cayeron en la misma iglesia en manipulación y todos empezaron a orar y a interceder por eso. Gloria a Dios que cuando estamos en el proyecto y en las manos de Dios, Él nos da la victoria. Aquí estamos sirviéndole a Él. ¿Alguien dice amén? Dele palma. En el verso 16 dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y en el verso 18 dice: él entonces, tomándole, le llevó a tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajere ante ti y a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole la mano, retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes para decirme? En el verso 20 dice: él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a adquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le echarán, cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le habían dado aviso a él. Tremendo este niño, cómo salvó a un siervo de Dios. ¿Y por qué toqué este tema? Porque un siervo de Dios me llamó y me confesó todo lo que habían hecho conmigo. Y él esperaba. ¿Cuál es la reacción? Yo le dije: yo le amo y le perdono, porque yo lo hice libre para que esa persona fuera libre. Allá él con sus problemas, mi corazón está limpio. Amén. ¿Sabían que hubo una persona también que salvó la vida de Moisés? Está bueno esto, ¿cierto? Ahora van a entender el por qué estoy haciendo todo esto. La hermana de Moisés le avisó a la hija de Faraón, salvando a su hermano y asegurándole cobijo, y se dejó usar por Dios. En ella nunca hubo protagonismo ni había orgullo, solo amor por su hermano. Toco este tema porque muchas veces en la iglesia no lo hacemos en amor a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sino buscando algo para nosotros. Si la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado, ¿para qué te vas a exaltar? Deja que Dios lo haga. Gócese con las glorias de su hermano. Gócese y va a ver al Señor exaltándote. Amén. Santo el Señor. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Moisés se hubiera ahogado? Esta sería la historia. ¿Qué hubiera sido si Judas no se hubiera ahorcado y lo hubieran crucificado al lado de Jesús? Esta historia había sonado, ¿no? Daniel, si se lo hubieran comido los leones. Si José se hubiera desesperado en el pozo, ¿qué hubiera hecho? Hoy aquí hay muchos héroes que Dios va a empezar a usar y que está usando y ni siquiera se han dado cuenta. Y uno son los ministerios de los niños. ¿Sabes por qué te llamó el Señor para este tiempo? Ni tú lo sabes, porque es el amor del Señor que habla a través de ustedes. Y le está entregando pequeñines de 7 años hasta 13, 14. ¿Quién lo sabe? No lo sabemos, pero es Dios el que está trabajando. Y se están viendo frutos. Pero pastor, yo soy el único cristiano de mi casa. Tú eres el héroe de tu familia. Y cada uno va a empezar a caminar en lo que están viendo en ti. Si estás caminando bien, prepárate, todos van a caminar bien. Pero si estás caminando torcido, todos van a ir todos así, en avión. ¿Cómo ves, Lilia? Silenciosamente
dijo: yo quiero una casa de luz. Oramos y más nos demoramos en orar que en el Señor responder: dile que sí. ¿Cuánta gente llegó el primer día? ¿Cuánta gente llegó ahora? ¿Y cuánta gente va a seguir llegando? Porque se predica con el ejemplo. Una mujer que es hombre y padre al mismo tiempo, que se está dejando direccionar por Dios, Dios la está bendiciendo y la va a bendecir mucho más. A eso somos llamados. Hay gente con llamados pastorales en la iglesia que Dios los está procesando poco a poco y también los tiene con pequeñines. ¿Lo entiendes? No. Así le gusta tratar a Él. Porque si nosotros supiéramos lo que Él quiere con nosotros, a veces nos vamos a desanimar y vamos a tomar atajos, porque no, por donde me está pasando, pero nosotros está formando carácter. Y Altura del Sur, prepárate, ahí va a haber una iglesia. Y no solo los niños, padres, adultos mayores, todos van a llegar a los pies de Cristo. Eso está haciendo el Señor. Vienen más, vienen más. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros no podemos quedar con nada. Por eso te está despertando de tu ministerio. Porque eres en este momento la luz para tus hijos y lo que viene. ¿Para qué te estás preparando, Sirenio? ¿Pero por qué algunos se están levantando? ¿Y yo para cuándo? Esos que están para cuándo, prepárate, van a hacer una bomba que va a detonar acá grande. Porque a través de la paciencia ganamos experiencia. Oiga muy bien, a través de la paciencia ganamos experiencia. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo veo acá puros anónimos que buscamos servir a Dios en espíritu y en verdad. Santo. Dios quiere levantar a muchas mujeres de acá. ¿O no? ¿Sabías dónde te tiene el Señor? ¿Y para qué te tiene? Tú eres la luz de tu mamá, de tu hija y de tus hermanos. Inclusive en tu colegio no saben el cambio que has tenido, pero te admiran. ¿Por qué? Porque en este momento van a empezar a buscarte, a arrebatar un pedacito de lo que tú tienes. Y tú le vas a hablar: es Jesús el que me cambió, es Jesús el que me llamó y es el que me dice: ven, te voy a encaminar. Aquí no veo sino hombres y mujeres para encaminar el servicio de Dios. Y voy a entrar a algo más profundo. Pero ¿por qué si yo estoy en el servicio, un ejemplo de la cámara de fotografía? ¿Para cuándo yo? ¿Quieres madurarte acá para después entregarte algo mayor? Lo mío no fue de la noche a la mañana, me costó, mira, sudor, me costó muchas lágrimas, muchas horas de rodillas clamándole: Señor, ¿hasta cuándo? Porque yo no estaba buscando un ministerio, yo le decía: Señor, ¿a cuándo vas a hacer justicia? Porque fui muy procesado y entendí que a él no le importaba la justicia, necesitaba procesarme para formarme carácter, y eso es lo que te está formando, carácter. Momentos que no entendemos ni qué es lo que pasa. Y manejar una consola tampoco es fácil. Pero Dios ve tu corazón, ve tu integridad, ve con la pasión que le estás sirviendo y ve el potencial que tienes para darle a Él y lo que le vas a dar. Amén. Cada uno es un héroe anónimo. ¿Sabes cuántas personas has bendecido tú en África cada vez que te paras ahí? Tú misma lo puedes responder todo lo que te han escrito. Cuando adoramos al Señor y a veces no sabemos ni qué hacemos ni por qué. Señor, pues yo a veces te fallo, yo a veces soy incumplido, hago esto. Literal, lo que ha visto en tu corazón, May, y lo que viene. Hoy es el día de 1,000 oportunidades para servirle a Él en todo lo que Él quiere. He escuchado personas que dicen: pero pastor, es que yo no veo cambios ni en mi hijo, ni en el uno, ni en el otro. Sí, pero yo estoy viendo cambios en ti, por eso Dios te está levantando. Amén. Para que seas tú ese eje. ¿Y qué puede hacer contigo? ¿Ah?
tu fidelidad. Ese servicio tan calladita y sentadita dice mucho arriba y dice mucho abajo. Abajo eres famosa, pero arriba eres una diosa para el Señor, porque te ama, porque te bendice, porque eres íntegra con tu esposo, con tus hijos. Para eso Dios te está confiando esa casa de luz, porque conoce tu corazón. ¿Y qué más podemos hablar por este otro lado? Que tenemos un Juan el Bautista, un hombre que no le da vergüenza predicar el evangelio en cualquier momento y gritarlo, que a nosotros nos da vergüenza en este tiempo. Tu integridad, aunque no entiendas las cosas de Dios, aquí estás, pero es el que abre las puertas y los caminos. ¿Hasta dónde va Blanca? Mira, sin darte cuenta. Miquel, cada vez creciendo más. Quería hacer esta palabra que Dios me dirigiera, porque todos son tan importantes. Acá, Anita, con el ejemplo que le estás dando a tu hijo. La oración, el ayuno, tiene mucho que dar. Y cuando tú eres madre y padre como él, que en vez de darle algo para el mundo, le diste su guitarra para las adoraciones, tu hijo lo vas a ver pronto acá, en el nombre de Jesús. Y Yolanda, ¿qué puedo decir por ti? Está llenita del Espíritu Santo. Mira a Dios cómo está trabajando contigo. César, cómo bendice su familia. Que tú ya tienes una promesa. Prontito lo vas a ver ahí. Toda la familia va a estar acá sentadita, todita. Y Flor, ni qué decirlo de ti, ni como agente capellán, madre y padre que has sido con estas hijas tan hermosas que Dios te ha bendido. Te las bendijo y te las va a seguir bendiciendo, porque Él conoce tu corazón. No quiero nada más que decir por este lado. Prepárate, Amalia, prepárate tú. Largo camino les espera. Y lo más lindo de todo esto, héroes anónimos que hay en la intercesión. Llegamos los lunes acá, intercedemos. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de familias y de personas que han sido y están siendo sanadas, libertadas a través de esa oración que vienen y la colocamos acá en el altar. Que la derramamos por gente que ni conocemos, pero sé que esas oraciones, ese clamor sube como los fragantes del Señor. Él se deleita en todo eso. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenían por alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Gracias a una sierva, escuchó del profeta y se acercó. Con su orgullo, pero se acercó. Y no le puso un río muy limpio para que se metiera 7 veces, pero con su orgullo se metió y fue liberado. Gloria al Señor. Fíjate que casi ellos nadie los conoce, y no puedo decir nadie, muy poco de ellos se va a acordar las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos a profundo la palabra de Dios. Pero los voy a invitar a que nos metamos cada vez más y Dios nos va dando revelación de cada uno. En Mateo 25:21 yo anhelo esto, que cada uno de los que estén acá Dios lo reciba con este versículo. Dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Entonces, si tú ves que lo tuyo es poco, para Él lo es todo. Amén. Tal vez sientas que no brillas en la iglesia. Tal vez digan que no te toman en cuenta en ciertas actividades. O quizá te sientas tímido o frustrado y no sepas en qué área servir. Suelta todo eso. Dile: hey, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Pero es que yo no sé evangelizar, pastor. ¿Y qué? Eres un testimonio vivo. ¿Cuánto llevas en la iglesia? Eso dice de ti. Ve y habla. Tal vez pienses que lo que haces, crees que no tendrá repercusión en el cielo, pero fíjate
que estos héroes anónimos, sin darse cuenta, no saben hasta dónde llegaron. Pero sé que cuando estemos en la presencia del Señor nos los vamos a encontrar a todos. Moisés, Jesús, Pedro, Pablo, Silas, todos allá. ¡Ey! Dirán mucho: wow, trabajaste, cumpliste. ¿Estamos cumpliendo lo que Dios nos ha encomendado o vamos a empezar a caminar en lo que Dios nos ha encomendado? Que no te preocupes si no te ven. No necesitamos ser reconocidos en la tierra, sino en el cielo. Y como les dije ahora, nunca se olviden de ese anónimo que peleó por ti, que oró por ti cuando nadie creía en ti y te daba la espalda. Nunca se olviden quizás de esa madre o ese padre que mientras te ibas para las calles estaba doblando rodillas para que no te pasara nada. Nunca te olvides de esos amigos que aunque muchas veces nos han corregido, los vemos como enemigos. Pero cuando ya estamos hundidos nos damos cuenta que verdaderamente sí tenía la razón. Y sabe que lo que pasa ahí, que el orgullo no nos deja llegar a buscar a esa persona para darle las gracias. Yo sé que Dios está hablando hoy a muchos corazones. Sé que Dios quiere algo grande a partir de hoy. Vamos a entrar a 2 de Timoteo 4, 1, 6. ¿Ya? Ok. Dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprende, que exhorta en toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Voy a parar ahí. Muchas personas se van de la iglesia porque ven una palabra fuerte, y si no está fuerte, entonces ¿cómo vas a ser edificado o edificada? Y nos gusta ir de lugar en lugar a que nos hablen dulce, donde nos apapachen el pecado, donde podamos hacer lo que nos dé la gana sin que nadie nos diga algo. Aquí no es. Aquí buscamos servirle a Dios por siempre y para siempre. Verso 4 dice: y se apartarán de la verdad el oído y se volverá a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soportando las aflicciones hasta que, oiga muy bien, haz obra de evangelista y cumple tu testimonio. Le dice Pablo a Timoteo: sigue evangelizando, nunca pares. Te tiraron piedras, sigue. Te humillaron, sigue. Te sacaron del lugar, sigue. Porque es a Él al que estás sirviendo. Verso 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí estamos trabajando ¿para qué entonces? Para la venida de Cristo. ¿Cómo? Predicando su evangelio. ¿Cómo? Buscando todas las almas que se están perdiendo. En la actualidad hemos visto y oído héroes que Dios levanta y los usa en plataformas. Pero es que yo quiero ser como este. No se mate. ¿Por qué, pastor? Porque hay fiesta en el cielo por un alma que se arrepiente. ¿Para qué te van a matar por los otros? ¿Por qué, pastor? Porque cuando ya hay mucha plataforma, hay mucha cosa, se nos olvida ir a buscar donde empezamos. Llega el olvido. Llega el orgullo. Yo ya no estoy para eso.
¿Cómo se les ocurre que yo voy a ir a un hospital? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ir a una cárcel? No, ya estamos en otros estatutos. Estatus es estatus. Los hijos de Dios no tenemos estatus. Servimos a un Dios poderoso. Amén. Amén. Quizá tal vez estos héroes no matan gigantes a la hora de la comida. Quizás estos héroes, quizá muchas veces no estamos siendo respaldados por algunos hermanos de la misma iglesia. Pero tenemos que entender, héroes, que cada uno Dios nos dio una boca. Y tenemos que entender que si estamos acá es porque el Espíritu Santo nos está llenando. Entonces, si hoy estás recibiendo la llenura del Espíritu Santo, tú vas a poder ir a la calle, hablar con alguien. Que nadie te calle. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo te respalda. ¿Está duro el mensaje? No, ya sabes. Bueno, vamos bien. Cuando el apóstol Pablo está hablando en este mensaje tan poderoso, es porque él está angustiado, pero también diciendo que ya pronto se va a ir y está dejando un buen discípulo que caminó con él, aprendió con él, sirvió con él. Me hace llorar a veces las palabras que le hablan más adelante cuando dice: trae el capote que dejen todas, los libros y los pergaminos, apresúrate a llegar antes que el invierno. En otras palabras, no estoy listo para este crudo invierno, necesito el capote. Trae a Marcos, que me es útil, casi no puedo leer ni escribir más, ya que debido a la escasez de la luz en las celdas que he pasado por Cristo, me he quedado casi ciego. Mire que todo lo que está pasando y no ha renunciado al ministerio. Y lo necesito para continuar con el ministerio. Ya casi me voy a morir. Me dictaron ya mi sentencia final y cuando fui a juicio estuve solo. Nadie me acompañó, además de una persona por acá que me ha hecho la vida imposible. Cuídate de él cuando vengas. Toda su trayectoria la entregó en un segundo. ¿Qué dijo? Servir el evangelio no es un camino de rosas. Te van a dar con todo. Sigue. Se estaba quedando ciego, seguía escribiendo, no renunció al ministerio. Había alguien que murmuraba, que le daba palo, lo humillaba, le daba todo. ¿Y qué? Siguió. Antes le dijo: cuídense de él. Pero yo me imagino que Pablo hasta oraba por él. ¿Estás orando por tu enemigo? ¿Estás orando por aquel con el que has discutido esta semana, ayer, hoy, mañana? ¿Estás discutiendo para que Dios te mande sus ángeles a librarte de todo mal? Pues diga: sí, pastor, sí, pero estás orando también para que libre a tu enemigo, a tu hermano, también para que lo bendiga a él. Porque caemos en un ciclo vicioso en el que solo para acá, para acá, para acá. Y el evangelio de Cristo no es así, es así. Vaya, bendiga a su hermano, a su hermana, a su familia, a todos. Y se la voy a responder: si el evangelio de Cristo fuera tan fácil, tan sencillo, entonces nosotros mismos nos podríamos sanar, ¿no? Entonces nos permite ese aguijón para que no se nos suba el orgullo, ni la altivez, ni la soberbia, en el cual somos vasos que Él usa para bendecir a los demás, para sanar a los demás, para libertar a los demás. Y eso no podemos olvidarlo. Amén. Para el tiempo que Pablo vivió, pasó por el mundo casi desapercibido. Y se podía decir, inclusive, ¿alguien conoce a Benny Hinn? Amén. Quizá él sea más conocido que él en la actualidad por las redes sociales, pero nunca va a ser más conocido que Pablo, que escribió casi 14 epístolas, pastora, usado por Dios y su Espíritu, sufrido por predicar el evangelio y decapitado por el evangelio. Y yo respeto mucho a los pastores, pero ¿estarán dispuestos a que le boten la cabeza por el evangelio? Lo dudo. En el día de hoy existen muchos héroes ocultos en nuestros días que nadie reconoce en su trabajo. Y es más, nadie sabe ni siquiera que existen. Y oigan muy bien, no traen capa, pero traen el corazón de Cristo. Y yo veo en esta iglesia que hay muchos que tienen el corazón de Cristo.
Y también tenemos muchos héroes anónimos que voy a empezar. Héroes anónimos que nos mandan medicina, pero dicen: por favor no me nombren, no me interesa. O héroes anónimos que nos donaron 200 juguetes, y no juguetitos, juguetotes que cuestan dinero, pero por favor no me mencionen. Héroes anónimos que mire cómo está eso allá de ropa, y más lo que hay allá y lo que hay en tu casa guardado, y no les interesa ser reconocidos, les interesa servir al prójimo. Héroes anónimos que están dispuestos a orar por cualquier persona en el momento que se le pide una oración. Héroes anónimos que están dispuestos a ayudar al hermano en la dificultad que sea, sin esperar nada a cambio. Y yo creo que lo que Dios ha puesto en esto, ya vamos a cumplir 2 años, el 1 de mayo, de servirle a Dios. Hemos visto muchas familias levantadas gracias a los héroes anónimos que Dios ha sembrado en esta casa. ¿Alguien dice amén? Dele palmas al Señor. Me metí en un pasaje de un libro y me encantó esto, y yo lo quise traer para que vea que no hay tiempo. Dios usa el que quiere y en el tiempo que Él quiere. Y quiero leerlo porque esto me encantó. Dice: John Eagle nunca había predicado un sermón en su vida, jamás. No es que no quisiera hacerlo, solo que nunca tuvo la necesidad de hacerlo, pero una mañana lo hizo. La nieve cubrió la blanca ciudad de Colchester, Inglaterra. De pronto decidió no ir a la iglesia, y ese día debía que había mucha gente, mucha nieve, y se le hacía difícil llegar. Pero después no se sintió cómodo y se abrigó y se fue. Vaya sorpresa la que se llevó cuando vio gente en la iglesia y recibió la noticia que el pastor que estaba no iba a llegar porque estaba atorado en la nieve y no iba a poder asistir. Así que John tuvo como diácono que dar su primer sermón. ¿Están entendiendo que no necesitamos? Dios va a usar el que quiera. Y dice muy claro: no podía regresar las almas como llegaron. Además había un muchachito de tan solo 13 años que había ido por primera vez a la iglesia. Así que tomó valor, subió al púlpito para dar el primer sermón. Un sermón que no sabía cómo, no muy constante, que digamos, pero él le dijo a un hijo: hijo, mira a Jesús. Al niño de 13 años: mira a Jesús, mira a Jesús. Años más tarde es el llamado príncipe Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Decía: esa vez que él, me siento el Espíritu Santo acá, el predicador dijo: mira a Jesús, sí miré, y ahí mismo se disipó la nube que estaba sobre mi corazón y las tinieblas se alejaron, y en ese momento vi el sol y vi a Jesús. El príncipe de los predicadores de 13 años. Así que no hay disculpas para que le pongamos al Señor. Así que yo los invito a que se levanten con poder y autoridad, que si nadie te reconoce, no importa, eres reconocido en el cielo, y que los ángeles te aplaudan, no los hombres. Cuando vas y sales, los ángeles del cielo están aún, y cada uno, oiga muy bien, va a salir de esta casa a empezar a alcanzar almas para Jesús, para que se celebre fiestas continuas en el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo vive en gozo por cada alma que se arrepiente. Y esta iglesia de gracia y avivamiento trabaja para el reino de Dios. Pongámonos de pie. Vamos, Padre, vamos a seguir. Vamos, cueste lo que nos cueste, digan lo que digan, no nos vamos a dar por vencidos. Amén. Sale, lo invito. Héroes de gracia y avivamiento, los invito a que salgan a pelear como leones, como los leones del Señor. No se detengan, prediquen en todo momento, crezcan en lo que Dios les esté mostrando, no lo que el hombre le quiera decir de ustedes. Dios tiene un propósito, y si lo llamó a cada uno, Él lo va a cumplir. Tu iglesia, cada uno de los que están acá son héroes usados por Dios, llamados para vencer, porque esta es la generación que se levanta en celo por la palabra del Señor,
La generación que se levanta a servir al Señor. La generación que se levanta a amar y bendecir a su prójimo. La generación que va a ser usada por el Espíritu Santo para la llegada de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Cristo viene y necesita hombres y mujeres hambrientas, sedientas de su evangelio, de su palabra. Héroes que están en esta casa, que hoy se empiezan a llenar para trabajar en lo que Dios quiere. No se sientan menos ni más que nadie. Somos tus hijos, Señor, y tú nos vas a respaldar. Tú pondrás ese fuego, tú pondrás esa palabra para bendecir a tu pueblo. Guíanos, Señor. Hay mucha gente en Culiacán que aún no conoce a Cristo. Y esta casa está preparada para eso, para ir a buscarlos y traerlos. Se predica con el ejemplo, y el ejemplo de esta casa es el Espíritu Santo, que nos lleva a todo lugar por sus caminos a través de su palabra. Jesús viene, que nos encuentre conectados en su obra, no fuera de su obra. No se nos olvide que somos bendecidos para bendecir. ¿Qué tienes que agradecerle al Señor? ¿Qué ha hecho en todos estos años Él desde que empezaste a caminar en sus caminos? Empezaste hace 40 años, 50 años. Empezaste hace 10, 15. Empezaste hace 5, 2, 1. Empezaste hace meses. No importa. ¡Actívate! ¡Actívate! ¿Qué crees que nos va a decir Él cuando nos vea? ¿Qué pasó con lo que te entregué? ¿Qué pasó con lo que te confié? Hay una corona en el cielo, una corona incorruptible, y como dijo el apóstol Pablo, nos será entregada. Yo la anhelo. ¿Cuántos anhelan esa corona? ¿Cuántos héroes anónimos hay en casa hoy? ¿Cuántos van a empezar a luchar por ella? Buen siervo fiel. Anhelo ver escuchar esa voz. Buen siervo fiel. Y recibir de las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores ese gran premio, ese gran galardón, que es gratis. Solo predica su palabra. Solo déjate guiar por el Espíritu Santo, no por la carne. No importa lo que te pase, no importa lo que te suceda, no importa lo que hablen de ti. Vive, predica a Cristo. No te detengas. Todos hablan de un avivamiento en Culiacán, pero nadie hace nada por Culiacán. Vamos, prediquemos, abracemos al vecino, abracemos a la vecina. Vamos a buscar esa prostituta que está en el parque. Vamos a buscar ese borrachito que está en las calles sin dirección. Vamos a buscar a ese muchacho o esa muchacha que le está inyectando droga, para que conozca a Cristo y sea empoderado, sanada y libertada en su nombre. Vamos a libertar a esos jóvenes que están confundidos con su identidad, Padre. Ayúdanos, danos palabra, danos sabiduría para caminar de tu mano. Trae jóvenes, trae familias, Padre. Tráelos. Necesitamos levantar un ejército de Cristo, porque es mucha la hambre que hay acá, es mucha la sed,
también muy pocos los obreros. Pero yo sé que el Espíritu Santo hoy nos está empoderando y nos va a llenar y nos va a seguir llenando y no se nos va a volver a apartar. Espíritu Santo, te pedimos perdón si no te hemos escuchado.